Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 101, Jason es reprendido hasta quedar estuporoso. Capítulo 101, Jason es reprendido hasta quedar estuporoso. En rigor, el Atalanta no se equivocó. La razón por la que Rose se quedó en Cólquida tras rechazar la confesión de Medea, además de ayudar a la gente común, era muy sencilla. Estaba esperando a que llegaran esas personas. Qué aburrido, ¿puedes ir solo? No quiero ver a ese tipo de persona. El simple hecho de recordar los rumores que había oído de Lou últimamente bastó para que a Atalanta se le reflejara el disgusto en los ojos. Te esperaré aquí. Como quieras, dijo Lou sonriendo. El chico ya creció, no puedes seguirme a todas partes para siempre. La respuesta del Atalanta fue muy directa. Abrió la boca y lo mordió. Ese mismo día, el Argo, tras un viaje lleno de giros y vueltas, finalmente llegó a su destino. La galera de 50 hombres echó anclas frente a la costa de Cólquida. La arena dorada se mezclaba con la espuma pálida mientras las olas rompían y se retiraban. Comillas a, por fin hemos llegado. En la proa, un joven rubio alzó la cabeza hacia la lejana ciudad, estado y lanzó un grito de júbilo. Comillas, izad las velas, zarpad. Ya estamos aquí, ¿para qué seguís izando velas? Alguien que ya había saltado a la orilla y estaba de pie en la playa no pudo resistir la tentación de burlarse de él. ¿Qué sabes tú? El hombre rubio se giró y gritó. Lo que estoy izando es la vela del espíritu. Comillas, bello cino de oro, allá voy. Jason se ha vuelto loco otra vez, murmuró alguien desde abajo. Olvídalo, déjalo en paz. Se dice que Colquida es un país muy poderoso. Me pregunto cuánto tesoro, vino y cuántas bellezas tendrán. Las mujeres de esa isla estaban realmente deliciosas. Sin duda, tengo que volver y saborearlas en el viaje de regreso. Tengo muchas ganas de que llegue. Y una vez que consiga el vellocino de oro, sin duda volveré para presumir de ello. Se rieron a carcajadas, con los rostros llenos de una emoción desbordante. Para ellos, la tierra que tenían delante no era una ciudad, estado de considerable tamaño, sino más bien un huerto que esperaba a que lo cosecharan a su antojo. Sin embargo, entre esos hombres ruidosos, había uno que siempre permanecía en silencio. Por mucho que los demás gritaran y se empujaran, mantenían una distancia prudencial con él, como si temieran enfadarlo sin querer. Era un joven de rostro severo y apuesto, de gran estatura y con músculos esculpidos en piedra. Permaneció solo al margen del grupo, con la mirada profunda, los ojos tranquilos e indescifrables. Heracles. Hijo de Zeus, el guerrero más fuerte a bordo del Argo, un hombre con la capacidad de combatir bestias monstruosas al nivel de los dioses. No era exagerado decir que el Argo solo pudo cruzar el mar porque él permaneció a bordo. Sin embargo, su porte noble y distante contrastaba totalmente con la vulgar alegría de los otros héroes. Por eso le temían. Jason no estaba entre los que sentían miedo. El joven rubio y frívolo que estaba en la proa apartó la mirada de la ciudad y, por casualidad, se fijó en la solitaria figura de Heracles. Se quedó atónito por un momento, luego su rostro se iluminó y dobló las rodillas, dispuesto a saltar y hablar con él. Pero en ese instante, el joven alto levantó la cabeza de repente. Como si presintiera algo, Heracles se volvió hacia la orilla. Comillas mmm. Un sonido sordo escapó de su garganta. Jason también se quedó paralizado. Inconscientemente, siguió la mirada de Heracles. Comillas, ¿quién es ese? Entre aquel grupo de héroes, alguien formuló la pregunta que rondaba por la mente de todos. Se quedaron mirando, confundidos, hacia el bosque que bordeaba la playa. Una figura solitaria emergió de entre los árboles y caminó lentamente hacia la orilla. Comillas, ¿habrá oído hablar de nuestro gran nombre y habrá venido a darnos la bienvenida? Lo sabía, ya somos famosos al otro lado del mar, los héroes de Largo. Oye, muchacho, date prisa y llévanos ante tu rey, luego entrégale el vellocino de oro, todos los tesoros y todas las mujeres. Las risas se hicieron más fuertes y descaradas. El hombre que salió del bosque simplemente les sonrió. Entonces habló con voz tranquila. Comillas, así que ustedes son los supuestos héroes. La brisa marina soplaba contra su túnica gris y blanca. El hombre de cabello y ojos negros, que no parecía más que un apuesto joven viajero, permanecía allí de pie como si la arena misma hubiera desarrollado una columna vertebral. Row, que llevaba tiempo esperando a los héroes de Largo, los observó en silencio.
Así es, esos somos nosotros. Los hombres de largo se envanecieron aún más. Pero lo que les recibió no fue una gran bienvenida, ni una hospitalidad ostentosa, ni bellezas haciendo fila en señal de sumisión. Fue risa. Risas frías y desenfrenadas. Ajajajajaja. Así que estos son los supuestos héroes, qué espectáculo tan repugnante. Gusanos acudiendo en masa al hedor de la podredumbre. ¿Se atreven a llamarse héroes? En ese instante, el modo Gilgamesh de Rou volvió a aflorar. La cubierta quedó en silencio. Maldito seas. Comillas, ¿cómo os atrevéis a provocarnos, después de que hayamos cruzado los mares y afrontado innumerables peligros? Comillas, maldita sea, tenemos que hacerle ver nuestra fuerza. Gritaron, uno tras otro. Sin embargo, ninguno de ellos dio el primer paso. Estos héroes semidioses eran arrogantes, pero no idiotas. El que tenían delante era un insolente extremo, pero había algo en el que desafiaba los instintos de quienes conocían la batalla. Mejor dejar que otro lo ponga a prueba, mejor quedarse atrás y esperar para cobrar la recompensa. Su vacilación solo atrajo más desprecio. Comillas que, ninguno de ustedes se atreve a dar un paso al frente, gusanos que huelen a podredumbre. La mirada de Rou era tan penetrante como la de un halcón que surca el cielo. Comillas, con semejante valentía, ¿os atrevéis a llamaros héroes? El país al que llegué ha erradicado la opresión durante este tiempo, el hambre ha desaparecido, la gente por fin puede vivir sin ser pisoteada por desastres y monstruos. Y las islas por las que pasasteis en vuestro camino hasta aquí, ¿cuántas arruinasteis? ¿Cuánta riqueza saqueasteis? ¿A cuánta gente oprimisteis? Ni ellos mismos sabían contar. Yo podría. Durante el medio mes que permaneció en Kolkira, investigó a fondo el viaje de largo por diversos medios. Cuanto más aprendía, peor se ponía de humor. Mientras seguía hablando, los rostros de los hombres de largo se contrajeron. Según la narración de Rou, no se diferenciaban en nada de los monstruos que decían haber matado. La única diferencia era que los monstruos permanecían en un solo lugar, mientras que ellos se desplazaban de isla en isla. El daño era el mismo. Y cada palabra que pronunció era cierta. No había nada que pudieran refutar. Por eso se burlaba de ellos sin ningún reparo. Para aquellos que actuaron de forma imprudente, él actuó aún más imprudentemente. Querían actuar, responder a los insultos con violencia, pero solo ahora muchos de ellos se dieron cuenta. Sus cuerpos no se movían. Bajo la protección divina de la guerra injusta estará lejos de ti, ningún ataque podría ser lanzado. Porque Rou se puso del lado de la justicia. Porque sus acciones fueron injustas. Porque eso era precisamente lo que quería, regañarlos y, si era necesario, golpearlos, sin concederles siquiera el derecho a resistirse. Oye, escucha. Jason finalmente no pudo contenerse. Saltó de la proa y se pavoneó hasta Rou. ¿Acaso eso no es suficiente, señor? Todo lo que hicimos fue por el bien de la gente local. Por la cabeza de tu madre. La mente de Jason se bloqueó. Había venido a mediar, ¿no es así? ¿Porque había sido maldecido de repente? Yo dije. Comillas que va. Joe finalmente dejó de fingir y habló con su propio tono. Comillas por la gente del lugar, porque no los veo venir a darte las gracias. Después de salvar a la gente, les robas todo lo que poseen, y luego dices que lo ofrecieron voluntariamente en señal de gratitud. Desagradable. Y. Comillas, ¿todavía te atreves a hablar? ¿Todavía tienes la cara para hablar? Joe dio medio paso adelante, las palabras como golpes. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que solo porque digas héroe en una situación desesperada un par de veces, te conviertes realmente en un héroe de la desesperación? De acuerdo, ahora mismo tienes ante ti una situación desesperada, ¿tienes el valor de intentarlo? Jason se quedó completamente en silencio. Los demás héroes también se quedaron sin palabras. ¿De qué demonios está hablando este hombre? En ese momento, una figura se movió. Alguien salió de detrás de la multitud, pasando junto a los héroes paralizados por el miedo, hasta que se encontró cara a cara con Rou. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de la tripulación de largo. Porque ese hombre era Heracles. Su más fuerte, el héroe nacido de un dios cuyos puños podían destrozar bestias monstruosas. Si se tratara de él, tal vez podría lidiar con ese extraño arrogante. Esa esperanza se desvaneció rápidamente. El normalmente silencioso Heracles abrió la boca y pronunció con calma una frase que destrozó todas sus expectativas. Por fin puedo volver a verte, señor Rou. Sigue siendo el mismo, por lo que veo. Rou se rió. Heracles, ha pasado mucho tiempo, realmente has crecido.
Señor Rowe, para usted también ha pasado mucho tiempo. Heracles sonrió cortésmente, como un alumno disciplinado que saluda a su maestro. Tal como el propio Rowe había dicho, todas esas palabras hirientes no eran más que herramientas utilizadas al enfrentarse a un enemigo. No representaban la esencia de quién era él. Había momentos para desinhibirse. Y momentos para mostrar respeto. Jason y los demás se quedaron mirando con total confusión. ¿Se conocían? Entonces, ¿por qué acababa de maldecirnos a todos? Coma. Capítulo 102, a Atalanta le gustan los lugares cálidos. Capítulo 102, a Atalanta le gustan los lugares cálidos. Cualesquiera que fueran las tormentas que se gestaban en los corazones de los supuestos héroes, la sonrisa de Heracles era sincera. Había pasado por muchas cosas durante este periodo. Antes de embarcar en el Argo, había recorrido toda Grecia, abatiendo monstruos y plagas locales en beneficio de la gente común. La mayoría de las veces, lo que recibía a cambio no era gratitud, sino miedo. Las personas a las que salvó le temían. Temían al héroe. Eso no era lo que Heracles deseaba, no es que anhelara agradecimiento, simplemente creía que aquellos que recibían ayuda no debían temblar ante la mano que los había salvado. Debido a esa confusión, había escalado las montañas del Cáucaso, se había encontrado con Prometeo y había buscado la tablilla de arcilla que Rowe le había dejado. Sin embargo, ni siquiera eso le había dado la respuesta que necesitaba. Solo después de abordar el Argo y observar a este grupo de supuestos héroes fue cuando Heracles finalmente comprendió. Los héroes no deberían ser como ellos. La mirada de Heracles recorrió a Jason y a los demás, para luego posarse en Rowe, que estaba frente a él. Recibir una recompensa por el esfuerzo realizado está bien. Pero si todos se comportan como lo hacen, apoderándose mediante engaños y la fuerza, ¿qué diferencia hay entre un héroe y un monstruo? Jason y los demás temblaron. Rowe sonrió. Comillas, ¿ya te has decidido? Sí, la sonrisa de Heracles en respuesta fue firme. Comillas, al diablo con los héroes griegos, seguiré el camino en el que creo. Créeme, te convertirás en un verdadero héroe griego, diferente a ellos. El tono de Rowe era inusualmente sincero. Entonces, si no hay nada más, nos iremos primero para no interrumpir su reencuentro. Jason seguía intentando zafarse. Tenemos un asunto urgente. Cierra el pico. Esta vez no fue Rowe quien le gritó. La voz furiosa provenía de Heracles, hijo de Zeus. Este es el sabio de Uruk. Es el fundador de la cueva en el monte Pelión. Ni siquiera el maestro Quirón se atreve a faltarle al respeto. Jason y los demás quedaron atónitos. Al igual que Heracles, todos ellos se habían entrenado en la cueva del monte Pelión y eran discípulos de Quirón. Quirón les había enseñado habilidades en el manejo de armas y la guerra. Sin embargo, el concepto de personaje era algo que en aquella época apenas se consideraba. Rowe lo hizo. Fundador. Jason parecía totalmente patético mientras intentaba inventar una excusa. Antes de que pudiera decir una palabra, él y el resto de los héroes desaparecieron. Rowe simplemente hizo un gesto con la mano. ¿A dónde los enviaste?, preguntó Heracles, algo curioso. A un lugar donde puedan empezar de nuevo. La sonrisa de Rowe denotaba una leve y peligrosa diversión. Matarlos directamente habría sido demasiado fácil. En la era de los dioses, la muerte rara vez era el final. Con su trasfondo, la resurrección no era imposible. Así pues, utilizando la bendición de los tres poderes fundamentales que había dominado gradualmente a través de Hermes, Rowe los confinó en el vacío intangible de los sueños. Si se niegan a esforzarse, morirán y revivirán allí una y otra vez, bajo estrictas órdenes, hasta que finalmente se conviertan en verdaderos héroes. Solo entonces se les permitirá marcharse. Con solo imaginar el comportamiento que aquellos hombres habían exhibido durante su viaje, Heracles sintió que tal destino podría ser peor que la muerte para ellos. Pero su expresión era de satisfacción. Está bien. Él juzgaba los actos, no la sangre. Podía reconocer su valentía al cruzar el mar, al tiempo que sentía una profunda repulsión por lo que habían hecho durante el trayecto. Si Rowe estaba dispuesto a disciplinarlos, entonces era lo mejor. Esta fue la advertencia de un fundador. En cuanto al vellocino de oro, naturalmente no sería de Jason. ¿Cómo podía Rowe entregarle a un hombre así lo que ya había reclamado? A continuación, deberíamos hablar de tu problema. Rowe volvió a centrar su atención en Heracles. La marea continuaba su rítmico ascenso y descenso a lo largo de la costa de Cólquida, y la arena húmeda brillaba con la luz dispersa. Heracles asintió. Quiero preguntarle sobre el contenido de la tablilla de arcilla que recibí de Prometeo.
Mientras hablaba, sacó una tablilla de arcilla entera de una bolsa atada a su cintura. Rou se quedó paralizado en el momento en que lo vio. Tal como lo había temido, era otro fragmento de la historia negra más absoluta. Ejem, ese tipo de cosas aún son demasiado pronto para ti. Tosió levemente. Los ojos de Heracles se abrieron de par en par al ver cómo la tablilla de arcilla se desmoronaba hasta convertirse en polvo. Olvídalo. No tiene sentido forzar la situación. Heracles parecía sorprendentemente imperturbable. Rou entrecerró los ojos, viendo a través de él. Principalmente porque no era tuyo en primer lugar, ¿verdad? Eso no es importante. Heracles hizo un gesto de desdén. Probablemente Prometeo lo consideraría muy importante. Rou añadió la queja solo en su corazón. Entonces, vámonos. Sus siguientes palabras no iban dirigidas a Heracles, sino al bosque sombrío que se extendía tras ellos. Heracles siguió su mirada. Una figura emergió de las sombras bajo los árboles. Aunque era evidente que se trataba de una niña, su cuerpo entero estaba envuelto en una capa verde. Solo se podía ver su larga cabellera color esmeralda, suelta sobre su espalda. Un semidios. La mirada de Heracles recorrió su cuerpo una vez, y luego volvió a posarse en Rou. Vámonos. Rou sonrió. Vamos a recuperar el Argo. Se lo había perdido a la ida. A la vuelta, tenía toda la intención de viajar en ese legendario barco. Déjenme conducir. Heracles se ofreció voluntariamente de inmediato. HMPH. Desde su lado, Atalanta dejó escapar un resoplido frío bajo su capucha, pero no protestó. En el trayecto hasta aquí, el barco había sido cargado. En el camino de regreso, solo había 3 de ellos. Sin embargo, el estado de ánimo de Heracles era mucho mejor que antes. Se izaron las velas, el barco comenzó a moverse. Impulsado por la brisa marina, el Argo navegó hacia el horizonte lejano. Heracles permanecía al timón, controlando firmemente la dirección, mientras Rou y Atalanta se dirigían a la cabina. Por fin puedo dormir. Una vez dentro, Rou se estiró perezosamente, luego simplemente se tumbó y se quedó dormido. Ahora que lo pensaba, apenas había dormido desde que llegó a Cólquida. No por falta de ganas, sino porque siempre había habido algo que hacer. Desde hacía mucho tiempo tenía la costumbre de dormir siempre que tenía oportunidad. Eso no había cambiado en 1000 años. Atalanta lo observó en silencio. Este hombre realmente no se da cuenta de mi presencia. Casi se le erizó el vello por instinto, entonces hizo una pausa. La luz de la luna se filtraba por la pequeña ventana, proyectando un brillo plateado sobre la cabaña, estrecha pero acogedora. Los ojos felinos de la chica recorrieron la habitación antes de volver a posarse en Rou. Su nariz se contrajo ligeramente. En realidad estaba dormido. Esto parece una buena oportunidad para fastidiarlo. Los labios de Atalanta se curvaron suavemente. Extendió un dedo y le dio un golpecito en la mejilla. HMPH, incluso dormido, se ve irritantemente guapo. Ese pensamiento se le escapó antes de que pudiera evitarlo. ¡Qué hombre tan extraño! Esa fue la impresión más profunda que el Atalanta se llevó de Rou tras pasar este tiempo con él. Podía ser respetuoso y cortés, pero también proferir insultos vulgares. Podía ser disciplinado y mesurado, pero a la vez completamente impulsivo al tratar con aquellos que se salían de la raya. Era casi como si tuviera una doble personalidad, pero nada de ello parecía inconexo en él. Era como si alguien hubiera amontonado todo tipo de cosas dispares, les hubiera prendido fuego y, de alguna manera, el resultado hubiera sido un calor brillante y constante. A los gatos siempre les han gustado los lugares cálidos. Atalanta también lo hizo. Ella realmente no quería admitirlo, pero era la verdad. Quizás por eso Enkidu, Artemisa y Atenea se sintieron atraídos por él. O quizás esta fue también la razón por la que su propia mente casi se desmoronó cuando Medea confesó. Sí, obviamente, todo fue culpa de este hombre. MMM. Cada vez más curiosa, Atalanta bajó lentamente la cabeza y se inclinó hacia su pecho. ¡Qué cálido! Dejó que todo su cuerpo se hundiera contra él, con sus ágiles piernas envueltas en seda negra apoyadas a ambos lados de la cama. Sus suaves caderas se movían torpemente mientras sus orejas de bestia se agitaban entre su largo cabello. La cola, que normalmente solo aparecía cuando corría a toda velocidad para mantener el equilibrio, se desplegó silenciosamente y se balanceó detrás de ella. La punta esponjosa rebotó ligeramente. Un leve rubor tiñó las mejillas de Atalanta. Como un gato que ha probado la hierba gatera, sus pensamientos comenzaron a divagar y a dar vueltas. Se oí un crujido agudo.
La cubierta se inclinó repentinamente. Al instante siguiente, se produjo un fuerte impacto y un estruendo proveniente del exterior. Todo el casco se estremeció. Atalanta se inclinó hacia adelante y estrelló su cabeza directamente contra el pecho de Row. Los ojos de Row se abrieron de golpe. Lo primero que vio fue un par de ojos grandes y felinos pegados a él. Se acabó. El rostro de Atalanta se puso rojo intenso al instante. Hijo mío, ¿por fin has entrado en razón y has decidido sentir el amor infinito de un padre? Row soltó una risita. Comillas va. Su vergüenza se transformó instantáneamente en rabia. Atalanta echó la cabeza hacia atrás, mostró sus pequeños colmillos y le mordió el cuello. Esperar. ¿Acaso esta postura no resulta aún más sospechosa? Coma. Capítulo 103, Hydra, derrotada directamente. Capítulo 103, Hydra, derrotada directamente. La pose era, por supuesto, completamente inaceptable. Desde cualquier ángulo, parecía que el Atalanta había aprovechado la situación para abalanzarse sobre Row. Aunque sé que anhelas el amor paternal, no hay necesidad de apresurarse. La mirada de Row se desvió hacia un lado, su voz era perezosa y llena de picardía. Cuando el barco se sacudió un instante antes, la chica con orejas de bestia había sido lanzada directamente contra él. Sus piernas quedaron ahorcajadas sobre las de él, la tensión en sus muslos deformaba la seda negra en un arco tenso. Su pequeño pero aún suave pecho se presionó contra su torso, la línea triangular de la parte inferior de su cuerpo rozándolo y asentándose contra él, sus movimientos se congelaron al compás de su respiración repentinamente acelerada. Sus dientes eran lo suficientemente afilados como para desgarrar la carne, pero cuando le mordió el cuello, lo único que sintió fue un leve cosquilleo y el suave roce de sus labios y colmillos contra su piel. El Atalanta se quedó completamente rígido. No tenía ni idea de cómo reaccionar. ¿Qué debo hacer? La chica gata salvaje finalmente entró en pánico de verdad. Al segundo siguiente, sintió un calor diferente. Surgió de su cintura, donde la mano de Row la había rodeado y había comenzado a ascender por su espalda a través de la tela de su ropa. Se acabó. En realidad no va. No comprendía del todo a qué le temía, pero Atalanta no era tonta. Sus instintos le gritaban que luchara, pero su cuerpo se había debilitado y sus fuerzas se desvanecían. Un aleteo nervioso. Un destello de miedo. Y algo más que la confundió aún más. ¿Por qué existe la anticipación? Enkidu, Artemisa, lo siento. Comíllase. Los ojos de Atalanta se abrieron de golpe. Porque, en lugar de lo que ella imaginaba, su collar se enganchó y fue levantada bruscamente. Row la miró con evidente diversión. Comillas, estás tan apegado a mí. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea. Atalanta mostró los dientes, pero no se atrevió a agitarse violentamente. No le quedó más remedio que dejar que Row la sostuviera y luego la recostara suavemente a un lado de la cama. Su respiración se fue normalizando gradualmente. La vergüenza y la ira no. Habiendo crecido en el bosque, no tenía el vocabulario adecuado para describir lo que sentía. Ella solo sabía que realmente quería morder a Row hasta matarlo. O retroceder en el tiempo y matar a su yo del pasado. Vamos a echar un vistazo afuera. Row la miró de reojo y luego se giró hacia la ventana. El mar nocturno que se extendía más allá era completamente oscuro. Hace un instante, una luna brillante se cernía sobre el agua, guiando el camino de largo. Ahora había desaparecido por completo. El viento aullaba. El mar se agitó y golpeó con la fuerza de una tormenta que irrumpe desde las profundidades. El aire mismo desprendía un fuerte olor a desastre. El repentino balanceo del barco había sido el primer síntoma. Para ser sincero, en ese primer instante, incluso él sintió una reacción que preferiría no expresar con palabras. Pero como un niño primigenio que hacía tiempo había alcanzado un control perfecto sobre su propio cuerpo, Row, naturalmente, no se dejaría llevar por el deseo. HMPH. Las mejillas de Atalanta aún estaban ligeramente rojas, pero se puso la capa, con la capucha cubriendo su rostro, y lo siguió afuera. Una vez que un gato montés encontraba un lugar cálido, era difícil abandonarlo. Ella no fue la excepción. En cubierta, Heracles permanecía al timón, con expresión grave, contemplando la colosal silueta que había surgido del mar bloqueando su paso. Esa cosa era Hydra, un monstruo abisal. ¿Cómo llegó a la superficie? El imponente hijo de Zeus permanecía firme sobre la cubierta meciéndose, con su pelo corto y negro ondeando salvajemente al viento. La mirada de Heracles se fijó en la figura que se extendía sobre el mar.
Una serpiente gigantesca de 9 cabezas se retorcía allí, agitando olas y vientos huracanados a su antojo. Su cola alzada golpeaba el agua con un ritmo implacable, levantando muros de agua de mar que volvían a caer como lluvia. El demonio del abismo, Hidra. A diferencia de los otros monstruos a los que se había enfrentado Heracles, a la Hidra se la podría llamar con más precisión un dios demonio. Era la encarnación de los desastres marinos, la malicia última y solidificada de los dioses titanes, descendiente de Tifón, encerrada en las profundidades más recónditas del abismo por los olímpicos. Su poder superaba al de los dioses comunes. En el mar, ni siquiera la mayoría de las deidades principales podían hacer nada contra él. Heracles no creía que pudiera simplemente romper su bloqueo. En ese instante, la puerta de la cabina se abrió con un crujido tras él. Hiro y Atalanta salieron, ambas envueltas en capas, con el viento marino azotando sus dobladillos. ¿Qué es eso? Bajo el capó, los ojos felinos de Atalanta se entrecerraron. Esa cosa monstruosa. ¿Fue eso lo que la hizo quedar tan mal? ¿Dónde está mi arco? Sus orejas se crisparon bajo la capucha, sus mejillas pálidas aún estaban ligeramente sonrojadas por la humillación persistente. Esa es Hidra, explicó Rou, un monstruo de clase titán. Lo sé, no necesito que me lo expliques. Atalanta mostró los dientes. Heracles bajó del timón. Observó el Atalanta, luego la clara marca de mordedura en el cuello de Rou, y optó decisivamente por ignorar toda esa cadena de implicaciones. Señor Rou, nuestro camino está bloqueado. Fue breve. ¿Deberíamos desviarnos, o? Comillas sin confianza, Rou arqueó una ceja. Heracles era honesto. Ninguno. Un héroe no era lo mismo que un tonto impulsivo. Saber distinguir con precisión entre amigo y enemigo era también una cualidad esencial para quienes se aventuraban en tierras desconocidas. Heracles había crecido. Tanto en mente como en fuerza, superaba con creces al niño que había salido por primera vez de la cueva de Quirón en el monte Pelión. Aún así, sabía que no podía igualar a Hidra, el monstruo abisal. En su opinión, incluso Rou, que había luchado contra Ares hasta un punto muerto, no necesariamente podría derrotarlo directamente en alta mar. Rou consideró que esa línea de pensamiento era perfectamente razonable. Si no recordaba mal, se suponía que la Hidra era uno de los 12 trabajos de Heracles. La leyenda de Heracles matando a la Hidra pertenecía a un futuro que aún no había llegado. En ese caso, pasamos directamente. Rou sonrió. Los ojos de Atalanta se abrieron de par en par. Había dado por hecho que cambiarían de rumbo. Señor Rou, lo entiendo. Heracles comprendió de inmediato que la decisión no cambiaría. La hidra sobre el mar era la aterradora encarnación de la calamidad, capaz de aplastar sin piedad a los dioses principales ordinarios. Rou quería saber si semejante calamidad podría aplastar su cuerpo original. Deseaba fervientemente probar por sí mismo el veneno de los colmillos de la hidra. En los mitos originales, incluso Quirón, hijo del rey de los dioses de segunda generación, murió a causa del veneno de la hidra. ¿Podría matarlo? Los ojos de Rou brillaban con una mezcla de expectación y deleite. La hidra era extremadamente fuerte. Pero no tan fuerte como para que no pudiera soportarlo. Así que, sigue adelante, todo recto. El Argo avanzó, surcando el mar embravecido hacia la serpiente que lo esperaba. Cuanto más se acercaba, más violento se volvía el embate de las olas. Si los 3 que iban a bordo hubieran sido humanos normales, ya ni siquiera podrían mantenerse en pie. Un rugido estridente rompió la tormenta. Una de las 9 imponentes cabezas de serpiente finalmente se percató de la presencia del velero que se aproximaba. Abrió sus enormes fauces, mostrando sus colmillos venenosos, y se abalanzó. El barco se sacudió con más fuerza. Heracles sujetó con fuerza el timón, obligando a la embarcación a mantener el rumbo, mientras Atalanta se apoyaba en la barandilla, evitando ser arrojada al mar. Solo Rou salió a recibir a la cabeza de serpiente que se aproximaba. En aquel mundo sin luz, no había sol, luna ni estrellas. El resplandor de los dioses fue engullido por la enorme serpiente. Rugió a través del mar hirviente como si quisiera arrasar el mundo entero. Heracles se esforzaba por mantener el rumbo del barco. Atalanta se aferraba a la proa, luchando por tensar la cuerda contra la tormenta. El rugido de la hidra se acercaba. Sus colmillos empapados de veneno se alzaban imponentes, revelando el horror del abismo mismo. Y en el barco que había perdido a sus supuestos héroes. El héroe, una vez llamado sabio, abrió el tesoro que contenía todos los fenómenos. Ondas de luz deslumbrante brotaron alrededor de Rou y se extendieron por el mar.
Todo lo opaco y sombrío del horizonte vio amanecer. En ese instante, amaneció. En medio de la lluvia de agua de mar, Crow extendió los brazos. La puerta de Babilonia se desplegaba alrededor del largo. Innumerables portales dorados surgieron de la nada, y en su interior erizaban espadas, lanzas y hojas como un bosque de acero. Dio un paso adelante. El acero llovió sobre Hydra. El mar se agitó. Por un instante, fue como si un dios que gobernaba sobre todos los fenómenos hubiera descendido al mundo de la superficie, e incluso otra deidad no habría tenido más remedio que maravillarse. Capítulo 104, Poseidón, rey del mar, y el pacto del mar contigo. Capítulo 104, Poseidón, rey del mar, y el pacto del mar contigo. Rugido. Hydra se estrelló contra el muro de armas divinas y gritó. La cabeza de la carga que se había abalanzado sobre el largo detonó al impactar, haciendo estallar carne y huesos. La sangre se esparció a borbotones y fue inmediatamente absorbida por el mar, que parecía una lluvia torrencial. Las 8 cabezas restantes se alzaron hacia atrás y aullaron al cielo. El hedor a calamidad se hizo más denso. Vientos huracanados, olas embravecidas y las sombras de serpientes titánicas se entrelazaban en una sola. Señor Row. Heracles miró hacia el arco. Row permaneció allí de pie, con la túnica ondeando al viento, y dio una sola orden. A toda velocidad. A toda velocidad. Heracles recibió su respuesta. Respiró hondo y luego apretó con todas sus fuerzas el timón con ambas manos. Comillas maldita sea, a toda velocidad, rugió, fijando el timón en su sitio. ¿De qué hay que tener miedo? A veces, las palabras más sencillas son las que calan más hondo en el corazón de un hombre. En la proa, las mangas de Row ondeaban al viento. Tras él, la puerta de Babilonia se oscureció y comenzó a cerrarse. Los noble fantasmas que se habían disparado desaparecieron uno tras otro, sus trayectorias terminaban en el mar antes de ser recuperados con calma. La lluvia seguía cayendo como un cielo roto. No brillaba luz ni por encima ni por debajo. La Hidra resurgió. Con un sonido húmedo y retorcido, la cabeza que acababa de ser destrozada se regeneró. Luego se dividió. Desde la base cercenada, 2 nuevas cabezas de serpiente brotaron y se abrieron paso a la fuerza. Este era el verdadero horror del monstruo llamado Hidra. Su regeneración no era solo recuperación, sino proliferación. Cuanto más luchaba, más cabezas ganaba. Si su cabeza central no era aniquilada de un solo golpe decisivo, la batalla se prolongaba indefinidamente, hasta que el héroe quedaba abatido y estrangulado. Y su núcleo estaba enterrado profundamente. Row lo reconoció de inmediato. Entre las masas retorciéndose de carne y colmillos, había una cabeza que se movía de manera diferente, cuyos ojos brillaban con una luz ligeramente distinta. Esa era la verdadera cabeza de Hydra. Su debilidad. Y también su arma definitiva. Esos colmillos portaban un veneno que había matado a un ser del nivel de Quirón, un dios entre los centauros. Ese era su objetivo. Si hubiera querido acabar con Hydra de la forma más sencilla posible, podría haberse quedado aquí parado y haber desatado el poder de la espada de la ruptura desde la distancia. Con ese poder de clase mundial, podría haber reducido a la serpiente de la cabeza a la cola a la nada. Por más asombrosa que fuera su capacidad de regeneración, no quedaría nada que regenerar. Pero eso no era lo que Row quería. Así que, cuando las cabezas de Hydra se abalanzaron de nuevo sobre él, cambió de postura y ejerció un poco de fuerza. La proa de largo se inclinó con un crujido cuando él se impulsó desde ella, saltando por los aires como una flecha disparada hacia el cielo, directo al corazón de la Hidra. Los rugidos se superponían. La voz de la serpiente pasó de ser un chillido a un bramido atronador, y un bosque de cabezas se balanceó hacia abajo como látigos titánicos. Row levantó el brazo. Apretó el puño. Una tormenta carmesí surgió en espiral de sus nudillos, girando como un vórtice, la luz roja ondulando mientras golpeaba hacia adelante. La cabeza que tenía delante quedó aplastada por completo, destrozada por la fuerza de rotación proveniente de las estrellas primordiales. En ese instante, otra cabeza apareció por detrás con una embestida vertiginosa. Su boca abierta era un abismo insondable de oscuridad profunda. Las nubes en lo alto se agitaban. Un rayo de luz, brillante y puro como la luna, surcó el aire y perforó limpiamente la cabeza de quien les tendía la emboscada. Row hizo una pausa de un instante y siguió con la mirada la trayectoria de la flecha. Vio al Atalanta. Se mantenía erguida sobre la plataforma del mástil,
que se balanceaba, con la proa tensada y la capa empapada por el viento y la lluvia. La capucha se le había desgarrado. Unas orejas de bestia se asomaban entre su cabello empapado, que se aferraba a sus mejillas en gruesos mechones. Aun cuando la tormenta rugía a su alrededor, sus manos no temblaban y sus ojos color esmeralda permanecían penetrantes. HMPH, esta lucha no será solo tuya. Su mirada lo decía todo. Como cazadora, en ese momento, solo veía a la hidra como una presa. Aunque, por alguna razón, Crow seguía sintiendo que ella estaba disparando en su dirección general. Ahora no era el momento de preocuparse por eso. Para evitar aniquilar a Hydra con un poder excesivo a distancia y acercarse a su verdadera cabeza para poder darle el mordisco que deseaba. Con el fuego de cobertura de la Atalanta, fue perfecto. Vamos, entonces. Crow dio un paso al frente de nuevo. Una tormenta carmesí se desató a sus pies y se transformó en un empuje que lo impulsó por los aires. El vórtice primordial que rodeaba sus puños destrozó las cabezas de serpiente que se abalanzaban desde el frente. Los que intentaron atacar por la espalda fueron destrozados por las flechas de Atalanta. Delante y detrás, los golpes se entrelazaban formando un ritmo. Bajo ese ataque combinado, Crow se abrió paso entre la maraña de cabezas y espirales, adentrándose cada vez más en el territorio de Hydra mientras sus rugidos aumentaban en tono e intensidad. La distancia entre ellos se redujo. Y se encogió. Hasta. Con un zumbido sordo, el puño de Crow apartó de un golpe el último obstáculo. Justo delante de él se alzaba una cabeza cuyos ojos eran diferentes a todos los demás. Vamos. Dio una patada en el aire y completó el último paso. La hidra rugió. La boca de la cabeza central se abrió de par en par. Sus colmillos sobresalían hacia adelante, y el veneno que había estado almacenando durante todo este tiempo estalló en un chorro oscuro y corrosivo. Aquí lo tienes. El corazón de Crow se llenó de alegría. Abandonó toda defensa y permitió que el veneno lo salpicara. Al mismo tiempo, su puño cerrado se relajó hasta convertirse en una palma abierta. La tormenta carmesí que se había acumulado alrededor de su cuerpo estalló repentinamente hacia afuera. La luz surgió primero y atravesó el cielo. Le siguió un vendaval abrasador que, sobre la superficie del mar, se convirtió en una flor de viento y fuego. El enorme cuerpo de Hydra se vaporizó. El agua de mar a su alrededor se convirtió en un vapor hirviente bajo el calor, las nubes oscuras se desgarraron y la presión de la onda expansiva elevó el nivel del océano casi 100 metros, creando columnas de agua titánicas que parecían conectar el mar con el cielo. Heracles plantó los pies y, mediante pura fuerza bruta, obligó a Argo a resistir el mar embravecido. Atalanta se apoyó en la plataforma de observación, mirando fijamente hacia la lejanía envuelta en la niebla. ¿Está Crow bien? Por supuesto, Crow no estaba bien. A pesar de haber recibido de lleno el veneno de Hydra, logró asestar el golpe final, pero la sensación de hormigueo que inundó su cuerpo después le cortó las fuerzas en un instante. Se estrelló contra el mar. Flotó, luego comenzó a hundirse, y su energía se fue agotando poco a poco. Bajo el mar Egeo se extendía una oscuridad infinita. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una tenue luz azul giró lentamente. El veneno que podía afectar a alguien del nivel de Quirón, una divinidad de alto rango, también fue efectivo contra Crow. Incluso con un cuerpo primordial y un nivel de ser comparable al de un dios jefe regional, existían límites. Y lo que es más importante, no era un dios. Era humano. Tiamat había remodelado su cuerpo, no lo había creado de nuevo. En comparación con los dioses, los humanos poseían más libertad, aún con una fuerza vital tan resistente que rozaba la inmortalidad, no tenían la clase de existencia eterna anclada a los conceptos de la naturaleza. Y esta vez, había bajado la guardia intencionadamente y había aceptado el veneno de Hydra por completo. Espero poder morir sin pena ni gloria esta vez. Alzó la vista hacia el cielo griego a través de las capas de agua. A través del denso mar, le pareció vislumbrar nubes que se dispersaban y estrellas que se asomaban entre ellas. Comillas, ¿no le tienes miedo a la muerte? Una voz clara y pausada resonó en sus oídos. Un dios del mar, supongo. Crow pensó un momento y guardó silencio. Hablar demasiado con los dioses fue lo que complicó las cosas. Ninguna respuesta. ¿Así que de verdad no tienes miedo? Salvia de Uruk, la de hace 1000 años. He oído muchas leyendas sobre ti. Ahora, por fin tengo el honor de conocerle. La luz floreció en el agua, un suave azul celeste que transformó la oscuridad en un reino luminoso. Desde aquel resplandor, una figura salió lentamente.
Vestía una armadura que ondeaba como el mar, y su larga cabellera se mecía como el agua. Su belleza se situaba en algún punto entre lo masculino y lo femenino, imposible de definir. Yo soy Poseidón, el que gobierna los mares. Una vez recibí a un santo de Uruk, de él obtuve la pureza de lo primordial. Y ahora, veo en ti sabiduría y valentía primigenias. Has barrido al monstruo abisal que contaminaba mi dominio y has permitido que mi mar recupere su paz. Reconozco tu existencia. En el nombre de Poseidón, rey del mar. A partir de este momento, este mar eterno se convertirá en la fuente pura de tu vida. Garantizará que nunca más mueras por impureza. Esto no es una bendición. Es la promesa que este mar Egeo te hace. De ahora en adelante, este pacto, aunque pasen 10.000 años, jamás cambiará. El resplandor azul celeste envolvió a Aro una vez, luego comenzó a desvanecerse, y la figura en su interior se fue atenuando. Al final, aquella figura hizo una pausa e inclinó ligeramente la cabeza hacia Arrow, un gesto de cortesía. Entonces levantó la mano. Y levantó el dedo corazón. Comillas PFF. Los ojos de Arrow se abrieron de golpe y, de repente, escupió un torrente de veneno ennegrecido. Tosió 2 veces y respiró hondo. Todavía no he muerto otra vez. Comillas, ¿y acaso me están menospreciando? Coma. Capítulo 105, Rugido del abismo, Día de la ira divina. Capítulo 105, Rugido del abismo, Día de la ira divina. La promesa que el mar le hizo no se parecía a ninguna bendición que Rou hubiera recibido jamás de un dios. Esta vez, no se trataba de un ser divino inclinándose para conceder su gracia a un ser humano. Fue un vínculo forjado directamente entre el ser humano y la naturaleza misma. Tal como había dicho Poseidón, a partir de ese momento, el mar sería como su cuerpo. El océano circularía a través de su existencia, y Rou mantendría para siempre un cuerpo que no podría ser manchado por la suciedad. No es una invulnerabilidad absoluta, pero se le parece bastante. Un veneno era letal cuando inundaba el cuerpo. Pero si ese mismo veneno se vertiera en un mar tan vasto que ya no pudiera medirse, entonces, después de ser diluido innumerables veces, la toxicidad desaparecería por completo. El cuerpo de Rou era ahora la gota vinculada a ese océano. Entonces escupió el veneno de la hidra. Porque ya no podía hacerle daño. Ese camino había sido bloqueado por el mismísimo Poseidón. ¿Por qué lo pones tan sentimental si ni siquiera he dicho nada? A Rou, el fracaso en sí no le importaba mucho, estaba acostumbrado desde hacía tiempo. Lo que le molestaba era algo completamente distinto. Al recordar el último gesto de Poseidón, Rou sintió un cosquilleo en una vena de la frente. Comprendió que no se trataba de desdén, sino de una forma de respeto al estilo de ese dios. Aún así, una inexplicable sensación de frustración seguía creciendo en su pecho. En verdad, probablemente fue una represalia. Señor Rou, ¿por qué todavía no ha salido? El mar había vuelto a estar en calma. Tras la destrucción de la hidra, el mar Egeo volvía a estar en calma, bañado por la luz de la luna. El Argo flotaba anclado en el centro, meciéndose suavemente con el agua. Heracles permanecía de pie junto al arco, con el ceño fruncido. En lo alto de las velas, Atalanta permanecía en su puesto de observación. La bendición de Artemisa le permitía ver con claridad bajo la tenue luz de la luna. Ese tipo no está en problemas, ¿verdad? Apretó los dientes y apretó con más fuerza el arco. Si ese tipo muere, ¿qué haré? No, ¿qué tiene que ver la muerte de ese tipo conmigo? No, eso también suena mal. En fin, ese tipo es absolutamente inmortal. Si mueres, aunque tenga que perseguirte hasta el Hades, te traeré de vuelta. Eres mi presa. Todavía tenemos una deuda que saldar. En ese instante, el mar frente al barco se elevó repentinamente. Como una burbuja que emerge de las profundidades, la ola tembló y luego estalló. Una figura emergió de la pálida bruma. Tos, tos. Rou tosió levemente y luego avanzó. Caminó sobre la superficie del agua como si subiera una escalera poco profunda, paso a paso, hasta que regresó a la cubierta del Argo. Señor Rou, ¿de verdad que está ileso?, dijo Heracles, relajado por fin, y sonrió. Ya me lo imaginaba. Aquel a quien incluso Prometeo, el ladrón del fuego, alabó por conservar solo sus tablillas de arcilla, no puede meterse en un callejón sin salida tan fácilmente. No soy tan fácil de matar, dijo Rou, aclarando su garganta. Al oír mencionar las tablillas de arcilla, añadió, además, todavía no he reunido todas mis tablillas. Esa es la historia oscura definitiva. Hablando de eso, dijo Heracles,
Como si recordara algo, parece que Prometeo hizo muchas copias de tus tablillas. Rou se quedó paralizada. Comillas, ¿por qué no lo dijiste antes? Nunca preguntaste. Heracles parpadeó, con el rostro completamente serio. Este mocoso sin duda lo está haciendo a propósito. Rou se frotó la frente. El impulso de ir al Cáucaso y visitar a ese dios ladrón de fuego se hizo más fuerte. Sin embargo, incluso en medio de su exasperación, una sonrisa asomó en sus labios. Valiente, pero no temerario. Terco, pero no estúpido. Capaz de avanzar cuando debía, de retroceder cuando era necesario, de hablar con seriedad cuando hacía falta, de maldecir y bromear cuando estaba permitido. Rou desconocía cómo había sido el Heracles original de esta línea temporal. Pero él consideraba que esta versión del gran héroe no estaba nada mal. Al desvanecerse ese pensamiento, giró la cabeza y se encontró con la mirada de Atalanta mientras ella saltaba del mástil. Él sonrió. Lo siento, no he muerto. Comillas, ¿a quién le importa si vives o mueres? Atalanta resopló y apartó la mirada, pero aún así lo observó de reojo con rapidez. Solo después de asegurarse de que no estaba herido, dejó escapar un suspiro que, sin darse cuenta, estaba conteniendo. Él es mi presa. Solo yo tengo permitido hacerle daño. Utilizó esa excusa para calmar la inquietud que sentía por dentro. Sigamos adelante. Rou volvió a mirar al timón. Esta vez, yo llevaré las riendas. Ata, sube y vigila la ruta, Heracles. Aquí. Ve a descansar, ya has hecho suficiente hasta ahora. Heracles quedó atónito. La palabra le resultaba casi ajena. Descansar. Hacía mucho tiempo que nadie le decía que podía hacer eso. A lo largo de todo este camino hasta ahora, siempre había sido el pilar en el que los demás confiaban. Coma está bien. Finalmente asintió y se permitió dar un paso atrás. Esto también estuvo bien. La noche se fue aclarando poco a poco. A lo lejos, los primeros rayos del amanecer asomaban por el horizonte. Y entonces, con tan solo 3 personas a bordo, el Argo zarpó una vez más. El viaje de regreso a casa de 3 personas solas cruzó el mar de la muerte, que según el mundo ni siquiera los dioses podían atravesar, donde la bestia Hidra había establecido su guarida. Sin embargo, zarparon de nuevo y surcaron a toda velocidad el océano infinito. El dios del mar Poseidón guió a grandes peces para despedirlos. El dios del sol Helios les indicó el camino que tenían por delante. Los 4 dioses del viento, los Enemoi, llenaron su lienzo con su aliento. El gran héroe portaba un espíritu verdaderamente grandioso, y su existencia traería un cambio real a todos aquellos héroes ocultos que caminaban tras él. Porque ante ellos, las verdaderas pruebas no habían hecho más que empezar. La argonáutica. Lorou, Lorou. La voz de Hermes flotaba en la brisa, susurrando al oído de Rou. La mano de Rou sobre el timón se detuvo un instante. Entonces ladeó ligeramente la cabeza, ya acostumbrado a la presencia del mensajero. Durante este periodo, Hermes había sido su informante constante, alternando entre el mundo de los dioses y el de los hombres. Mensajero del rey de los dioses era su título oficial. Pero llegados a este punto, la expresión los ojos y los oídos del sabio no estaba lejos de la verdad. ¿Qué es? Preguntó Rou con sencillez. Hades, gobernante del inframundo, ha enviado un mensaje. La voz de Hermes se suavizó, adquiriendo un tono grave. Han aparecido grietas en las profundidades del Tártaro, el abismo que aprisiona a los dioses titanes. Cada vez más monstruos titanes se dirigen hacia la superficie. Zeus, rey de los dioses, profetiza que ascenderán al Olimpo, destruirán el dominio divino y luego aniquilarán todo lo que hay en la tierra. Hidra era solo la vanguardia. No es de extrañar que una bestia perteneciente al abismo hubiera aparecido en la superficie del mar. Ten cuidado en tu camino, añadió Hermes. Debo apresurarme a ir al Olimpo para participar en el Consejo Divino. Tras esa última advertencia, el dios de los mensajeros desapareció por completo de la percepción de Rou. Fue el último mensaje que transmitió antes de que la gran guerra comenzara de verdad. Los ojos y los oídos del sabio seguía siendo solo un apodo. Los dedos de Rou tamborilearon sobre la madera del timón, para luego posarse de nuevo a su alrededor mientras miraba hacia adelante. Al final de su visión, ya podía distinguir el contorno de la tierra. El mundo seguía tranquilo. Pero Rou sabía que esa paz no duraría. Porque los monstruos titanes ya estaban en camino. Monstruos titánicos emergerán de las profundidades del abismo. Monte Olimpo.
Se alzaba en el espacio entre el mundo presente y las dimensiones superiores, una montaña divina enraizada en un plano muy por encima de la tierra. A su alrededor retumbaban y estallaban truenos sin cesar. El rey de los dioses tenía forma humana, pero la majestuosidad de un gobernante que presidía toda la creación irradiaba de él y trascendía silenciosamente el mundo. En el interior del resplandeciente templo, la luz parpadeaba como constelaciones. Los dioses reunidos resplandecían con su propio resplandor divino. Zeus habló. Su voz resonó por toda la sala. Ya he recibido una profecía. Para derrotar a los monstruos titanes, debemos recurrir a las manos de los humanos más fuertes de esta época. Os ordeno, dioses, que protejáis vuestras propias ciudades, estado. Y esperar a que llegue el momento. Coma. Capítulo 106, El beso de Atalanta. Capítulo 106, El beso de Atalanta. Comillas, así que por esto me arrastraste aquí en cuanto puse un pie en tierra firme. En la ciudad, estado de Atenas, dentro del templo de la diosa de la sabiduría, Prou apartó la mirada de las tres pequeñas cabezas púrpuras que asomaban tras una cortina vaporosa y volvió a mirar al frente. La diosa de la sabiduría, a quien no había visto desde hacía tiempo, se mostraba tan serena y elegante como siempre. Un sencillo vestido blanco envolvía su esbelta y delicada figura. Sus piernas cruzadas quedaban al descubierto por la abertura del dobladillo, y sus caderas descansaban sobre un trono de piedra apilada, curvándose hacia afuera en una línea amplia y redondeada. Por encima de eso, su figura se estrechaba hasta una cintura angosta con una ligera y suave curva. Con sus rasgos impecables, su cabello plateado y sus ojos rojos, Atena miró a Rou y dejó escapar una risita divertida. En esta tierra, aparte de usted, no hay nadie que cumpla con los requisitos. Rou guardó silencio, reflexionando sobre ello. Cuando el Argo navegó cerca de Atenas, recibió una invitación de la diosa que tenía delante. Ella había utilizado el llamamiento de Zeus para que el humano más fuerte participara en la guerra olímpica como pretexto para buscar su ayuda. Como era de esperar, Rou no se negó. El Argo echó anclas en Atenas. Heracles se quedó atrás para proteger el barco, símbolo de la aventura, mientras Rou y Atalanta desembarcaban y entraban en la ciudad. Ahora, él y Atenea se encontraban a solas en aquel templo. Las profecías de Zeus nunca se equivocan, dijo Atenea. Las grietas en el abismo del Tártaro ya se han ensanchado hasta un punto difícil de reparar en poco tiempo. Aunque nos ha ordenado esperar, todos comprendemos lo que significa este desastre. Quien logre reunir a los héroes más fuertes durante esta calamidad ostentará la verdadera autoridad en el mundo venidero. Sus labios se curvaron en una sonrisa radiante. Se levantó, la delicada tela de su vestido ondeando suavemente, luego bajó del trono de piedra y, como con naturalidad, tomó asiento frente a Rou. Así que te elegí a ti. La tenue fragancia que la acompañaba pasó rozándola, pero Rou solo preguntó, comillas, ¿cuántos titanes están saliendo del Tártaro? Se desconoce el número exacto, dijo Atenea con expresión seria. Lo que sí está confirmado por ahora es que existen al menos varios cientos de gigantes al nivel de dioses, además de múltiples titanes al nivel de dioses principales. Pero puedes relajarte un poco, no lucharás solo. Ella malinterpretó su silencio como preocupación y se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia. El sencillo vestido blanco se deslizó con el movimiento, dejando al descubierto una extensión de piel radiante. Un leve rubor cruzó su pálido rostro. Todos nosotros, los dioses, te ayudaremos. Eso no será necesario. Rou se negó de inmediato. Lo que realmente le preocupaba no era que hubiera demasiados gigantes, sino que no hubiera suficientes para matarlo. Sin embargo, cientos de monstruos de clase divina y varios titanes jefes de clase divina deberían ser más que suficientes para representar una amenaza real para su vida. Puedes estar tranquilo también. Los labios de Atenea se entreabrieron mientras añadía suavemente, después de esta batalla, te convertirás en el único héroe de Grecia reconocido por todos los dioses. Comillas, ¿no es eso lo que deseas? Ella parpadeó mirándolo, con los ojos brillantes. Entonces, espero con interés trabajar juntos. Rou finalmente sonrió. Entonces se quedó paralizado. En cierto momento, Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, se había acercado mucho. A través del velo de su sencillo vestido blanco, las curvas de su cuerpo se vislumbraban levemente. La suave fragancia se intensificó. Su figura larga y grácil parecía casi al alcance de la mano. Un delicado rubor teñía su rostro, y sus labios brillaban levemente por la humedad. Rou giró rápidamente la cabeza y tosió varias veces.
Atenea pareció despertarse de golpe, se echó hacia atrás de inmediato, enderezó la espalda y volvió a sentarse erguida con rigidez. No me malinterprete, simplemente quería confirmar su estado. Su tono volvió a ser de una seriedad justiciera. Después de todo, la guerra que se avecina no es ninguna broma. El cambio de la distracción a la indignación digna se produjo en un instante. Estas diosas. El ojo de Rou se contrajo. La próxima vez debería mantener una distancia de seguridad. Pero antes de eso. Estoy de acuerdo, dijo Rou. Sin embargo, tengo una condición. Comillas, ¿qué es eso? Atenea se quedó perpleja. No esperes a que los gigantes escalen. Rou sonrió. Nosotros mismos descenderemos a través de esa grieta y entraremos en el Tártaro. Los ojos de Atenea se abrieron ligeramente. Ella se quedó allí, atónita, hasta que Rou dijo, me iré en cuanto regrese, y luego se dio la vuelta para marcharse. En la cosmovisión de la era de los dioses griegos, el Tártaro siempre había sido objeto de terror, incluso los olímpicos lo temían más que al inframundo de Hades. Hades presidía la muerte, que podría considerarse una especie de descanso. El Tártaro, por otro lado, representaba el tormento eterno después de la muerte. Era un verdadero purgatorio, el lugar donde los dioses arrojaban a sus pecadores imperdonables. Hirou quería ir él mismo allí y bloquear al enemigo en su origen. Como era de esperar de la que he elegido, murmuró Atenea cuando finalmente se recuperó. Una sonrisa radiante y satisfecha volvió a iluminar su exquisito rostro. Si no hubieran esperado en el Olimpo y, en cambio, hubieran ido directamente al Tártaro. Entonces, al principio, solo serían ellos dos. La diosa de la sabiduría ya presentía que había llegado su oportunidad de estar a solas con el sabio. Hermana, ¿qué le pasa a Lady Atenea? Tiene un aspecto un poco aterrador. Euriale, no debes hablar con tanta imprudencia. Pero tu cuerpo también está temblando. No, es Medusa la que está temblando. Fuera del templo de Atenea, en el ancho camino de piedra, Rou salió del salón divino y se detuvo. A un lado, una chica que llevaba mucho tiempo esperando giró ligeramente la cabeza. Atalanta aún llevaba su capa. Bajo la capucha, sus ojos felinos brillaron con irritación al encontrarse con los de él. Apartó la mirada rápidamente, como diciendo. Me hiciste esperar demasiado, no estoy contento. Pero ella no podía hacer nada al respecto. Aunque Atalanta no tenía una buena opinión de Atenea después de presenciar la disputa con Artemisa la última vez, Atenea seguía siendo una diosa, una de las 12 olímpicas, igual a Artemisa, y una de las 3 únicas diosas principales. El Atalanta no tuvo más remedio que mostrar respeto. Así que esperó afuera. Sin embargo, lo que realmente le molestaba era algo completamente distinto. Comillas, ¿vas a ir al Tártaro? Al instante siguiente, ella se volvió hacia él bruscamente, olvidando por completo su disgusto. La preocupación la superó en un instante. Comillas, ¿lo oíste? No te molestaste en ocultarlo. Atalanta señaló la pared que tenía detrás. Con tan solo una pared entre ellos, y con un oído tan agudo como el suyo, era imposible que se perdiera una conversación hablada a ese volumen. Como ya lo había oído todo, Rou no intentó negarlo, no había necesidad de ocultar esa parte. No es perfecto lograr dos objetivos a la vez. Si descendía al Tártaro para interceptar a los titanes, era menos probable que los dioses de arriba obstaculizaran su intento de morir. Si aún así no hubiera muerto allí. Entonces, simplemente podría seguir el camino del Tártaro hacia el inframundo. Podría esconderse allí durante 1800 años, dejando que el miasma del inframundo griego consumiera su vitalidad. Incluso si no moría de inmediato, con el tiempo se agotaría. ¿No sería eso ideal? Mientras Rou trazaba con calma un camino que lo acercaba cada vez más a la muerte, el enfado de Atalanta no hacía más que aumentar. Ella sabía perfectamente que el hombre que tenía delante era fuerte. Era el sabio de Uruk, una leyenda que había recorrido el mundo 1000 años atrás, capaz de igualar a los dioses principales y de estar por encima de todos los seres vivos. Pero ella seguía enfadada. Enojado porque siempre se exponía al peligro con tanta ligereza. Enojado porque hablaba del riesgo como si no fuera nada. Enojado porque no valoraba su propia vida en absoluto. Molesto. Eso fue todo. Atalanta mostró sus pequeños colmillos. Rou intentó instintivamente retirar la mano. Pero esta vez, eso no era lo que ella pretendía. Su objetivo eran sus labios. Sus labios se presionaron contra los de él. El aroma de la muchacha lo envolvió de repente. Rou miró sorprendido a la cazadora que, de pronto, se había puesto de puntillas para besarlo.
Si no le importaba, era porque había vivido demasiado tiempo en un mundo donde ya no quedaba ningún rostro familiar. Entonces. Eres mi presa. Así que me quedaré aquí. Y te abrazaré fuerte. Coma. Capítulo 107, Gilgamesh aparece en las profundidades del inframundo. Capítulo 107, Gilgamesh aparece en las profundidades del inframundo. La propia Atalanta desconocía cuándo había comenzado. Al principio, aquel hombre que tenía delante no había sido más que una molestia, alguien con quien desahogar su irritación, con quien vengarse, con quien provocarle un poco de repugnancia. Pero Atalanta, la chica criada en las tierras salvajes de Arcadia, nunca había aprendido a ocultar lo que sentía. Me gustaba era me gustaba, no me gustaba era no me gustaba. Una vez que un cazador fijaba la mirada en su presa, ya no había forma de soltarla. Entonces, le mordió los labios a Rou, sujetándolos con fuerza, como si lo marcara con sus dientes y su aliento. Sintió con atención el calor de su aliento, la forma de sus labios. Para decirlo sin rodeos, Rou no era de piedra. Ningún hombre podía permanecer impasible cuando una chica decidía mostrar sus colmillos de esa manera. Casi sin pensarlo, extendió la mano, la rodeó con un brazo por la estrecha cintura y le acarició suavemente la nuca. Todo esto estaba ocurriendo justo a las afueras del templo de Atenea. Si Rou no hubiera desplegado inmediatamente su misterio para sofocar su presencia, cierta diosa de la sabiduría probablemente ya estaría saliendo furiosa con una lanza en la mano. Solo después de mucho tiempo sus labios se separaron. Un fino hilo cristalino se rompió entre ellos y se desvaneció en el aire. Ya te he marcado. El rostro de Atalanta tenía un ligero tono rosado, pero sus pequeños colmillos seguían asomándose con obstinación. De ahora en adelante, eres mi presa. No importa a dónde huyas, no podrás escapar. Ella lo miró fijamente, con la mirada inmutable. Volveré a Arcadia y esperaré a que regreses del abismo. Si no te atreves a volver, definitivamente no te perdonaré. Su voz permaneció en el aire incluso después de que su figura hubiera desaparecido. La ágil cazadora desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No se dirigió hacia el puerto donde estaba amarrado el argo, sino que giró en dirección a Arcadia. Rou alzó los dedos y se secó ligeramente la humedad que aún quedaba en sus labios. Luego se giró y miró hacia la figura alta que había aparecido al final del camino de piedra en algún punto desconocido. Acabo de llegar, no vi nada. Heracles alzó ambas manos en señal de rendición. No importa aunque lo hayas visto. La ceja de Rou se crispó. Sus palabras eran serenas, pero sentía un leve entumecimiento en el pecho. Él no había hecho nada, entonces, porque los acontecimientos se habían desarrollado hasta este punto por sí solos. Entonces, ¿deberíamos huir? Heracles preguntó con una expresión extrañamente seria. ¿Comillas huir de qué? Rou exhaló lentamente. Aunque todos sean escoria a su manera, en lugar de tirarlo todo por la borda y dejar solo arrepentimiento, prefiero elegirlo todo. Odio arrepentirme de algo. El señor Rou es verdaderamente codicioso, suspiró Heracles. No hables como si no fueras codicioso, Rou lo miró. Quieres protegerte a ti mismo y también quieres ser un héroe, no eres mejor que yo. Heracles se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa avergonzada. Comillas, ¿quién en este mundo puede afirmar estar libre de avaricia? Por cierto, ¿cómo llegaste aquí? Preguntó Rou. ¿No estabas vigilando el barco? Ya no hace falta vigilarlo, dijo Heracles con una sonrisa. Alguien salió. Un héroe había salido ileso del juicio que Rou había orquestado con la autoridad de Hermes. Ese tipo realmente no me decepcionó. Heracles parecía genuinamente complacido, no sorprendido. Jason, tal vez. Incluso un héroe sumido en la desesperación aún poseía una chispa que valía la pena salvar. Al poder salir de ese lugar, finalmente podría ser llamado un héroe. Por supuesto, Rou había implementado una medida de seguridad adicional. Si ese grupo de hombres, tras salir del juicio, volvía a cometer sus pecados anteriores, antes de que pudieran causar algún daño real, el juicio se reactivaría y los engulliría de nuevo. Condenado por segunda vez. El mal era algo que debía ser erradicado por completo. Ya que estás aquí, no volveré al barco, dijo Rou. Llévate a ese hombre y vete. La aventura de Largo, en última instancia, te pertenece a ti, no me pertenece a mí. Rou dejó caer las manos a sus costados, miró el sol que colgaba en lo alto a lo lejos y habló con calma. Esta es tu era. Por mucho que deseara volver a estar entre los héroes, Rou nunca podría librarse de la sombra que lo perseguía. Fue uno de los 3 reyes de Uruk. Él era el sabio de Uruk. Era un espectro de una época ya pasada.
Heracles no respondió de inmediato. Después de un rato, respiró hondo, plantó los pies y luego dijo en voz alta. Heracles, discípulo del monte Pelión, permanecerá aquí esperando el regreso del gran maestre. Joe levantó la mano en un pequeño gesto de saludo, se dio la vuelta y volvió a entrar en el templo. Dentro, Atenea levantó la vista por casualidad y lo vio reaparecer. Vámonos, dijo Row. La diosa de la sabiduría y la guerra sonrió levemente y asintió. La aventura de Largo había llegado a su punto medio. Los héroes habían caído en la prueba que él había preparado y, tras regresar, curtidos por la sangre y el fuego, comprenderían el verdadero significado de la palabra héroe. Él, sin embargo, eligió otro camino. Se separó de Largo porque nunca había pertenecido a Largo. No era un héroe, era solo la sombra de un mundo ya desaparecido. El hombre que no se consideraba un héroe puso un pie en el camino hacia el abismo. Mitología griega. Comillas, ¿es este el abismo? Mediodía después, Row se detuvo en las llanuras de Tesalia, en el centro de Grecia, y bajó la mirada. Sí, debajo de este lugar se encuentra el abismo. Atenea le respondió sin dudarlo. Su sencillo vestido blanco estaba ahora cubierto por una capa de armadura de color blanco plateado, y sostenía una lanza y un escudo en sus manos. Si la Atenea anterior había sido la serena diosa de la sabiduría, patrona de las artes y los oficios, entonces la Atenea que ahora estaba a su lado era una verdadera valquiria, hecha para recorrer los campos de batalla. Mantenía la espalda recta, la postura firme y la mirada penetrante y solemne. Ella siguió su mirada. La hierba salvaje, interminable, se mecía bajo el cielo. La tierra, bañada por el sol, parecía haber sido partida por una espada titánica. La llanura fracturada se abría en una enorme grieta, y en su interior, los colores de la sangre y las llamas se mezclaban. Incluso desde donde estaban, Crow ya podía sentir el calor aterrador que emanaba de la grieta. El tártaro estaba allí abajo. El abismo. Espero que no me decepcione. Crow se estiró ligeramente, y una sonrisa apareció en su rostro. No te decepcionarás. Atenea también sonrió. La diosa de la sabiduría y la guerra, junto a un hombre con valentía y astucia, caminando codo con codo, parecían una pareja inevitable. Una luz incandescente bullía bajo el abismo. Crow y Atenea saltaron juntos, y sus figuras fueron engullidas al instante por el resplandor abrasador. Comillas, ¿alguien ha entrado en el abismo? Muy por encima del cielo, Apolo, superior a Helios y dios del sol que gobernaba toda la luz, miraba hacia la tierra. De entre todos los dioses, era el que percibía con mayor agudeza cada cambio bajo el sol. Atenea y, el sabio. En ese mismo instante, recibió la orden de Zeus. Informad a Hades, rey del inframundo, que debe estar preparado para recibirlos en cualquier momento. Dile que trate a ese antiguo rey de Uruk con la debida cortesía. Ahora es el rey del inframundo de Mesopotamia. El trueno retumbó como si respondiera a su declaración. En los confines del inframundo, resonaban risas salvajes. ¡Qué curioso! Para montar semejante espectáculo, estás preparando una celebración para el reencuentro de este rey con su amigo. Sois unos mestizos. Capítulo 108, un segundo viaje con los dioses. Capítulo 108, un segundo viaje con los dioses. El señor del inframundo de Mesopotamia, el hombre que usurpó el papel de Hades a pesar de no ser un dios, pisó las tierras tónicas de Grecia. Su cabello dorado aún resplandecía como metal fundido. Su torso desnudo estaba surcado por músculos, trazados por círculos de luz carmesí, y la falda dorada de guerra que llevaba a la cintura se movía ligeramente con cada paso. Una brillante nave estelar surcó la gran oscuridad del inframundo griego. A su paso quedaron estruendosas risas. Gilgamesh. No era un dios, sin embargo, como el rey héroe que una vez unificó las vastas llanuras de Mesopotamia y casi extendió su mano sobre el mar Egeo, como el modelo original a partir del cual se forjaron innumerables héroes posteriores, como el rey de los héroes, ya había superado el reino de la mayoría de los dioses principales. Y durante los 1000 años posteriores a su conquista del inframundo, resistiendo y desafiando a la muerte misma, su ya monstruosa esencia no hizo sino volverse más aterradora. Ni siquiera Hades se atrevió a subestimarlo. Así que, cuando la orden de Zeus descendió y esa risa arrogante y desenfrenada resonó por cada rincón del inframundo griego, los habitantes del inframundo se agitaron. Caronte, el barquero, apoyó el remo sobre sus hombros como si fuera un escudo. Thanatos, dios de la muerte, e Hipnos, dios del sueño, apretaron con fuerza sus armas, con expresiones tensas. Hades, rey del inframundo,
Abandonó su trono y vino en persona. Al mismo tiempo, en un infierno muy diferente, Prou y Atenea se acercaban al Tártaro. En la mitología griega original, el mundo nació del caos. Luego vinieron Gaia, la tierra, Tártaro, el abismo, y Eros, el deseo. Gaia, la tierra misma, y Eros, el impulso de propagar la vida, no requerían más explicación. Tártaro, sin embargo, se definía como la atmósfera primordial, similar a un horno, que alguna vez envolvió la superficie del planeta recién nacido. El joven mundo había estado encerrado en ese abismo hirviente hasta que su entorno se estabilizó y la capa de Tártaro se hundió, retirándose hacia el núcleo más profundo de la Tierra. Ahora, Prou y Atena vuelven a pisar ese mismo abismo. Tras descender desde la superficie a través de una enorme fisura, observaron cómo los ríos de lava que veían se volvían cada vez más densos, como sangre ardiente corriendo por las venas del planeta, hasta que finalmente engulleron todo lo que alcanzaban a ver. Alcanzaron las profundidades más extremas. Sin embargo, no se apoyaban en ningún tipo de suelo, no había tierra firme en el Tártaro, el mundo entero no era más que corrientes de llamas que fluían sin cesar. Atenea sujetó su lanza y su escudo con una mano, y con la otra, tomó la mano de Rou. Rou, agárrese a mí. Sus ojos rojos, ligeramente desviados hacia un lado, brillaban tenuemente bajo el resplandor del magma, su velo flotaba en el viento abrasador del abismo, susurrando suavemente. Su voz era clara y serena. El abismo no tiene dirección, sin un punto de referencia fijo, es muy fácil perderse. Rou la miró de reojo. Tenía motivos de sobra para sospechar que esta diosa tenía segundas intenciones, pero sus palabras no estaban equivocadas. Este era un mundo compuesto enteramente de magma. Incluso el espacio mismo era inestable y cambiante. Incluso los dioses podían ser engullidos y perderse. Entonces, vámonos. Movió las orejas. En la corriente de viento caliente, pudo oír débilmente algo más bajo el rugido de la lava. Rugidos. Probablemente se trataba de los gigantes titanes de los que habían hablado los dioses. Déjame esa parte a mí. Atenea sonrió levemente y alzó su lanza. En nombre de Atenea, que el aliento que circula por todas las cosas me guíe al lugar donde la guerra es inevitable. Encontrarse con gigantes implicaría, naturalmente, una batalla. Así pues, buscar la guerra era buscar a los gigantes. Sin este método, encontrar la ubicación del enemigo en el siempre cambiante Tártaro sería prácticamente imposible. En un lugar así, el valor de un excelente explorador se hizo dolorosamente evidente. Rou asintió. Entonces, vayamos y terminemos esto rápidamente. Él resolvería los problemas con los gigantes, y luego, si tenía suerte, los gigantes resolverían los problemas con él. ¿Tiene Lord Rou tanta prisa?, preguntó Atenea con un tono ligeramente insatisfecho. Comillas, ¿no es mejor poner fin a una guerra lo antes posible? Comillas, su señoría está realmente tan segura de sí misma. Con la victoria a mi lado, sería extraño que no lo estuviera. Gracias por la confianza de su señoría. Estuvo tentado de decir que solo la había estado halagando para que se apresurara. Solo soy bueno con las palabras, pensó con impotencia, no quise decir que te estuviera guardando en mi corazón. Rou miró a Atena, que al instante se había iluminado como una gata satisfecha, y solo pudo permanecer en silencio. Hablando de eso, siempre he tenido curiosidad, dijo Atenea. ¿Cómo regresó Lord Rou del mar de los números imaginarios? Ni siquiera los dioses que controlan las autoridades naturales pueden encontrar fácilmente el camino de regreso al mundo sin un ancla en forma de un creyente vivo. Porque le pegué a tu padre y después me humilló. Por supuesto, Rou no podía decir eso. ¿Cómo no tienes intención de responder? No hay problema si no quieres decirlo. Atenea estaba inesperadamente habladora. Su armadura y su casco le conferían un aire marcial severo, y el sencillo vestido blanco que ondeaba a su alrededor le añadía una divinidad digna. Sin embargo, Rou no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ella representaba un peligro real para su vida. Una vez que una persona comenzaba a sospechar algo, le resultaba difícil volver a su estado mental anterior. A la propia Atenea no parecía preocuparle en absoluto, anhelaba la sabiduría y, naturalmente, anhelaba seres sabios. Sin embargo, como diosa virgen, a diferencia de Artemisa, que había sido influenciada por Enkidu, Atenea comprendía perfectamente que, por mucho que la anhelara, ese anhelo no podía sino permanecer como tal. Así que simplemente optó por atesorar cada momento que pasaba al lado de Rou. Sentir su presencia lo más de cerca posible. No era amor, era una atracción que surgía de su naturaleza.
Ella comprendía muy bien esa distinción. Ella era la diosa de la sabiduría y la guerra. Lo que ella buscaba era la comprensión profunda de todos los fenómenos y el coraje para desafiarlo todo. No era una diosa del amor, y el anhelo de romance al que se aferraban los humanos no era algo que ella anhelara. Sí. Atenea era así de firme. Estamos aquí. La mirada de la diosa de la sabiduría cambió, sus pasos, suspendidos sobre el flujo de lava, se detuvieron, y la mano que sostenía su lanza y escudo se apretó. Su voz se volvió más aguda. Como el destello de una hoja desenvainada. Lou siguió su mirada. Las siluetas de los gigantes se alzaban imponentes ante nosotros. Permanecían inmóviles en el mundo de magma del Tártaro. Sus cuerpos eran como montañas de piedra, con corrientes de lava del abismo serpenteando sobre ellos como grotescos dibujos. No tenían pelo, solo rostros desnudos, esculpidos en la roca, con colmillos al descubierto y pares de ojos dorados. En el abismo no había nada que sirviera de referencia, pero comparado con Row, era fácil deducir que incluso el más pequeño de estos gigantes medía más de 100 metros de altura. Su enorme tamaño se traducía directamente en un poder abrumador. Y a lo largo de sus colosales cuerpos, se enroscaba un espeso resplandor divino. Era la huella que les habían dejado los dioses más antiguos, los titanes. Al igual que la hidra que había emergido a la superficie anteriormente y que había sido derrotada por Row, eran monstruos y, al mismo tiempo, dioses. Eran como dioses demoníacos que habían tomado forma. Entonces, podrían matarlo. En teoría, la hidra había sido suficiente. De no ser por la intervención de Poseidón, Row podría haber rozado la muerte aquel día. Espero, susurró Row, que no me decepciones. De la mano, él y Atenea aparecieron en el campo de batalla, e innumerables ojos dorados se volvieron inmediatamente hacia ellos. El siguiente latido. El mundo rugió. Un rugido ensordecedor sacudió el Tártaro, el abismo más profundo del inframundo. Sabiduría y coraje, héroe y sabio. El hombre y Dios. Esta batalla también quedaría grabada en la eternidad. Convertirse en un monumento a los héroes. Comillas vamos, gigantes. Lou alzó la mano, su túnica se agitó con el viento cargado de calor. Tras él, la puerta de Babilonia se desplegó y un sinfín de portales surgieron de la nada. Un cegador rayo de luz de espada surgió de repente. En ese instante, el viento aulló y 10.000 aspas rugieron como dragones. Coma. Capítulo 109, Devora si no puedes matar, capítulo extra. Capítulo 109, Devora si no puedes matar. Un impacto atronador resonó a través de las capas más profundas del abismo. Las espadas lanzadas desde la puerta de Babilonia llovieron entre los gigantes titanes, abriéndose paso a través del magma hirviente y levantando olas titánicas de fuego líquido. Sus rugidos se interrumpieron por un instante. Entonces, como si algo en sus instintos más primitivos se hubiera activado, esos rugidos volvieron aún más fuertes. Estaban furiosos. ¿Por qué los provocas a propósito? Atenea frunció el ceño, visiblemente desconcertada. Porque eso es precisamente lo que hay que hacer. Lou sonrió, volvió a agitar la mano y la puerta de Babilonia, tras él, se abrió de nuevo. Una nueva andanada de fantasmas nobles salió disparada, bombardeando a los gigantes. El espectáculo fue magnífico. Pero fue principalmente un espectáculo. Los gigantes titanes no eran como la hidra. La fuerza de la hidra no residía en su piel, sino en sus cuerpos que se dividían sin cesar y en su casi inmortalidad. Si no lograbas eliminarla por completo, te arrastraría a una guerra de desgaste y te mataría de esa forma. Estos gigantes eran diferentes. Sus caparazones exteriores eran tan resistentes como los de las naves de guerra interestelares. Era una habilidad que habían heredado de los titanes como dioses máquina. Incluso dentro de la puerta de Babilonia, solo un puñado de fantasmas nobles podían perforar esas corazas. Sumado a su enorme tamaño, este ataque apenas lograba arrancar una capa superficial de piedra y carne, causando nada más que una punzada de dolor. ¿Y qué siguió al dolor? Provocación, ira, un contraataque con toda la fuerza. Justo lo que Rou quería. Quería que agotaran todo su coraje y fuerza. Quería ver hasta dónde podían llevar su cuerpo. Atenea, cúbreme. Dejó atrás esas palabras, luego despegó y se elevó hacia lo alto. Una furiosa tormenta carmesí lo envolvió. En ese instante, Rou se movió por el Tártaro con la misma facilidad que un pez en el agua. El abismo del Tártaro era un entorno primordial. Para Rou, también fue el campo de batalla perfecto. Atenea respiró hondo, apretó los dedos alrededor de su lanza, flexionó ligeramente las rodillas y cerró los ojos.
En nombre de Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, invoco a mi amiga Nike, diosa de la victoria. Su voz clara resonó en la oscuridad iluminada por el fuego. Concédenos tu guía y deja que tu mano nos conduzca a la victoria aquí. Cerró los ojos por completo y luego los volvió a abrir. Un brillo deslumbrante parpadeó sobre su cabeza, y un campo invisible se expandió hacia afuera, convirtiéndose en una bendición de amplio espectro que los cubrió a ambos. Esta era la autoridad de la diosa de la guerra. Mientras ella permaneciera en un campo de batalla, incluso seres del calibre de un dios supremo podían fortalecerse significativamente en un instante. Fortalecido por esa bendición, Yow acortó la distancia con el primer titán gigante. El gigante mostró sus colmillos, con los ojos dorados ardiendo de furia. Su palma alzada agitó el abismo, convirtiéndolo en una tormenta de llamas, mientras se abalanzaba sobre la pequeña figura que se acercaba. Yow apretó el puño. Su cuerpo se dobló como un arco tensado, para luego enderezarse mientras lanzaba su puñetazo hacia adelante. La tormenta carmesí giraba en espiral, aplastando todo a su paso. Incluso el espacio mismo parecía arrugarse formando una serie de pliegues. El hombro del titán gigante explotó, la mitad salió volando, y un aullido de dolor sacudió el aire fundido. Detrás de Lou, y a ambos lados, más jugadores de los Giants atacaron. Ni siquiera se molestó en esquivar, simplemente abrió el puño y lo lanzó hacia atrás. La fuerza rotacional de las estrellas primigenias giraba como una rueda colosal, triturando las enormes figuras que se abalanzaban sobre él desde 3 direcciones. Fragmentos de carne y piedra gigantes se desprendieron, cayendo a los torrentes de fuego que había debajo y fundiéndose de nuevo con la corriente. Puede que Row pareciera diminuto en comparación, pero cada movimiento de sus manos y pies infligía daños catastróficos. Se mantuvo suspendido en el aire mientras más gigantes se acercaban a él, paso a paso. Al mismo tiempo, los fragmentos de los que acababa de destrozar comenzaron a retorcerse y a recomponerse, uniéndose lentamente. El Tártaro es donde están prisioneros los titanes, le recordó Atenea, con voz firme mientras sus ojos seguían las formas que se regeneraban. Su cerebro principal está aquí. Los titanes eran dioses machina. Naves espaciales de modelos antiguos comparadas con los cuerpos originales de los dioses machina del Olimpo nacidos del caos. Estaban encadenados en el Tártaro y no podían salir, pero su influencia impregnaba cada capa del abismo. Su vasta capacidad de cálculo ya se había integrado por completo con el entorno. Mientras permanecieron en el Tártaro, los gigantes titanes recibieron el apoyo infinito de los dioses titanes. No podían ser asesinados, no podían ser borrados del todo. A menos que el propio Tártaro fuera destruido. Y aún con el poder que Row había demostrado hasta el momento, eso estaba fuera de su alcance. El breve intercambio le bastó para confirmarlo. Aunque bajara la guardia y permitiera que los gigantes atacaran libremente, ni siquiera el más fuerte de ellos podría amenazar realmente su vida. No fueron suficientes. En ese caso, dijo Row sonriendo, pasamos al plan de contingencia. ¿Plan de contingencia? Atenea parpadeó, sorprendida por un instante. Entonces escuchó sus siguientes palabras. Atenea, da el máximo apoyo posible. Ella seguía sin comprender lo que él pretendía, pero respondió al instante. La bendición de la diosa de la guerra. La bendición de la diosa de la victoria. Una fuerza como una marea interminable inundó el cuerpo de Row. En ese preciso instante, los gigantes que los rodeaban se detuvieron bruscamente. Alzaron la cabeza al unísono, con una mirada inquietante, sus ojos dorados recorriendo el abismo con una expresión que no solo reflejaba confusión, sino también miedo. Atenea se quedó congelada. Comillas, esto es, el mar. Una presión invisible se extendió desde Row, inundando lentamente todo el abismo. Era como si un océano se alzara para engullir el mundo. Era la promesa que Poseidón le había hecho. El mar sería como su cuerpo. Lo cual significaba que Row también podía manifestar su poder a la manera del mar. Al igual que el mar, su mera existencia podía envolver, contener y devorar todas las cosas. Y en ese preciso instante, eso era exactamente lo que pretendía hacer. Para tomar el poder que Atenea le había infundido, extender su mar por todo el Tártaro y luego devorar. Los gigantes tenían miedo. Temían esa presencia primordial y oceánica. Temían la locura de Row. Atenea estaba atónita. Morirás. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Incluso rozar la esencia del Tártaro bastaba para que la mente de un dios principal se sumiera en la locura y la inversión. Intentar devorar este purgatorio parecido a un horno,
Este reactor primigenio, era algo que ni siquiera Zeus se atrevería a intentar. Pero Rou no le temía a la muerte. La muerte era precisamente lo que buscaba. En medio del furioso viento del abismo, Rou abrió las manos de par en par. Los noble fantasmas que había dispersado anteriormente desde la puerta de Babilonia servían ahora como puntos de anclaje, y cadenas invisibles se extendían desde ellos, envolviendo una porción del propio Tártaro. En medio de esa presión oleaje torrencial, esas cadenas comenzaron a arrastrar esa sección hacia Rou. Poseer la sabiduría eterna y, al mismo tiempo, tener el coraje de seguir adelante mirando directamente a la muerte. Eso también era una forma de trascendencia. Fue otra muestra de sabiduría. Los labios de Atenea se entreabrieron, su cabello plateado cayó hacia adelante mientras sus ojos color rubí se llenaban de una luz compleja y divina. Mientras tanto, Rou simplemente actuó como alguien que había hecho ese tipo de cosas demasiadas veces. Una cosa era entender algo, otra muy distinta, llevarlo a cabo. Tras tantos intentos fallidos, sabía perfectamente que apostarlo todo a un solo plan era inútil. Esta era su contingencia. Dado que el mundo insiste en llamarme hombre sabio, entonces un hombre sabio debe saber cómo utilizar hasta la última gota de fuerza a su disposición. Rou alzó la mirada. Si no quieres ser devorado por mí, sal. El rey de los titanes, comillas. Cronos. Los gigantes rugieron. Sus gritos se fundieron en un coro de lamentos mientras las ardientes corrientes del abismo fluían hacia un único punto. Allí, un par de ojos cobraron vida lentamente. Una voz nítida y mecánica resonó en el Tártaro. Se ha detectado estrés externo. Iniciando la respuesta de combate. Inicialización completada. Iniciando, fortaleza móvil de aniquilación de combate interestelar de segunda generación, nombre en clave, Cronus. El monstruo, Cronos, el dios rey de segunda generación de los gigantes, que había estado acechando en la oscuridad, fue sacado a la luz tras el desafío de Rou. La presión liberada por aquel rey dios de la generación anterior silenció todo el abismo en un instante. Sin embargo, Rou sonrió sinceramente por primera vez. Este sí que era un rival digno. Si devorar el Tártaro era un camino hacia la muerte, entonces obligar a Cronos, el rey dios de segunda generación, a una batalla a vida o muerte era otro. Ambas fueron hazañas que superaban las capacidades de los seres ordinarios. Ambos fueron logros a los que la mayoría ni siquiera podría aspirar. Ven, entonces. Rou extendió la mano. El Cronos despierto le devolvió la mirada, con sus ojos llameantes destellando mientras torrentes de datos incomprensibles recorrían su ser. Capítulo 110, ¿quién es el rey de los gigantes? Capítulo 110, ¿quién es el rey de los gigantes? Detección de firma biológica. Escaneo del objetivo en curso. Núcleo primigenio confirmado. Clasificación, clase isla. Designación, especificación del dios principal, forma de vida. Se confirma la hostilidad. Ampliación del dominio operativo. Simulación de personalidad, manifestación. El zumbido mecánico se extendió por el Tártaro como un segundo latido. Los gigantes titanes alzaron la cabeza al unísono y rugieron, como si dieran la bienvenida a algo que descendía del cielo. Una masa de luz cayó a través del cielo infernal. Lo que finalmente vio Rou fue una cabeza colosal que en realidad no era una cabeza, sino una fortaleza espacial. Se parecía mucho al Zeus que Rou había encontrado en el espacio de los números imaginarios. La voz, que había sido fría y electrónica, se hizo más profunda, ganando peso y autoridad. Yo soy el señor de todas las cosas de la Atlántida, el dios del cielo, Cronos. Humano primigenio, detén tus impías acciones. Si lo haces, podría considerar concederte la libertad y permitirte abandonar el Tártaro. Tiene una personalidad bastante madura, ¿no? Rou arqueó una ceja, visiblemente sorprendido. En el instante en que apareció Cronos, ya estaba preparado para hacerle lo mismo que a Zeus. Su mente se llenó de innumerables pensamientos errantes, con el objetivo de interferir con el incipiente ego del otro y asimilarlo en el momento en que despertara. El intento fracasó casi de inmediato. Atlantis, Rou entrecerró los ojos pensativo. La Atlántida es el origen de todos nosotros, los dioses. Una voz clara resonó a su lado. Atenea dio un paso al frente, ya recuperada de la sorpresa inicial. Su túnica y armadura reflejaban el resplandor de los ríos de lava que las rodeaban con un tenue brillo rojizo. Se colocó junto a Rou. Es la tierra que gobernábamos antes de venir a Grecia, dijo. Los dioses griegos fueron en su día flotas interestelares que habían cruzado el vacío.
Su sistema estelar de origen había comenzado a fallar. Bajo el mando del dios Machina más antiguo, el caos de clase estelar, abandonaron su cielo original y viajaron por el espacio hasta llegar a la Tierra. Su primer destino no fue Grecia, sino un continente al otro lado del océano. Allí, la generación anterior de dioses Machina, liderada por Cronos, construyó una civilización interestelar llamada Atlantis. Solo después de mucho tiempo fueron reemplazados por los nuevos dioses Machina de la serie olímpica, encabezados por Zeus. Durante sus largos reinados, cada uno desarrolló una personalidad propia, continuó Atenea en voz baja. A nosotros, los dioses olímpicos, no se nos concedió tanto tiempo. Antes de alcanzar esa etapa, fuimos aniquilados por los gigantes blancos que descendieron de más allá de las estrellas. Solo fragmentos de nuestros cuerpos destrozados llegaron flotando hasta Grecia. Los dioses griegos no nacieron siendo dioses griegos. Eran los dioses de la Atlántida. Yo ya sabía todo esto. No le sorprendió, al contrario, la confirmación le resultó divertida. Así que tienes una personalidad completamente formada. Eso sí que complica las cosas. Al mismo tiempo, Cronos, cuya personalidad se consolidaba a cada segundo, se percató de la presencia de la sencilla diosa de la guerra vestida de blanco, de pie junto a Rou. Un dios olímpico. Comillas, ¿dónde está tu cuerpo de dios máquina? Ha sido destruido, antiguo dios, respondió Atenea sin dudarlo. Los dioses máquina ya son reliquias del pasado. Comillas, ¿es eso así? La luz que entraba por los ojos de Cronos se entrecerró, casi como si sus pupilas se enfocaran. Por un breve instante, pareció asombro humano, para luego transformarse en éxtasis. Así que vosotros, dioses, habéis caído en un estado tan lamentable. Comillas, ¿es Zeus igual? Una risa baja comenzó a filtrarse en su voz. Excelente. Parece que ha llegado de nuevo el momento de los dioses titanes. Atenea no dijo nada más. No mencionó el poder actual de Zeus, simplemente dejó la mitad de su mensaje en el aire. Ella estaba provocando a Cronos deliberadamente. Entonces comenzaremos por tratar con usted aquí. Aunque su despertar había sido provocado por el estrés externo, ahora que estaba despierto, Cronos no tenía intención de volver a dormirse. En el pasado, no habían sido incapaces de escapar del Tártaro. Tenían miedo. Temía a la serie Olympian, cuyas especificaciones generales superaban con creces a las de los cuadros Titan. Esa era la clave, en general, en términos de producción individual, los dioses titanes no eran débiles. El verdadero terror de Zeus residía en su capacidad para integrar y coordinar el poder de todas las máquinas olímpicas. Como sistema compuesto, era una pesadilla incluso para ellas. Y ahora, ese sistema tan complejo podría haberse derrumbado de verdad. Atenea no había mentido. Cronos aún conservaba la capacidad de diagnóstico suficiente para verificar si ella decía la verdad. Expansión del dominio completada. Iniciando concepto, prueba del cielo. La luz se intensificó, los flujos de datos se desplegaron. Aunque Zeus le había arrebatado la corona que antaño gobernaba el cielo y todo lo que había bajo él, Cronos aún conservaba el poder derivado de esa antigua autoridad. A esto se sumaba la fuerza bruta de su estructura como fortaleza de combate interestelar y nave insignia de una flota de titanes. El efecto sobre el Tártaro fue inmediato. El abismo se volvió aún más turbulento. Una luz carmesí resplandecía. El poder divino fluía hacia afuera y hacia adentro de los cuerpos de los titanes gigantes. Sus parámetros aumentaron, sus movimientos se sincronizaron. Un buque insignia también ejercía de comandante. En mi nombre, Cronos, titanes gigantes, aplastad a estos intrusos, ascended a la superficie y reclamad nuestro hogar. Comillas, jajajaja. Su risa salvaje resonó en el abismo, elevándose más alto con cada segundo. Jove y Atena ya no le parecían una amenaza. Él era el rey de los titanes. Él era el rey de los gigantes. Los rugidos respondieron a su risa. Los gigantes rugieron al unísono, sus voluntades doblegadas ante la orden que él había dado. La expresión de Atenea se endureció, apretó con más fuerza la lanza y el escudo, su cabello plateado ondeando al calor, sus ojos carmesí entrecerrándose con atención. Yo solo sonrió. Hijos míos, la voz de Cronos se alzó triunfante. Yo soy el señor de todas las cosas, yo soy el rey de los gigantes, yo soy. Su enorme cuerpo se tambaleó. La fortaleza espacial se balanceó repentinamente hacia un lado, casi como si hubiera recibido un impacto. Los ojos de Cronos se abrieron de par en par, apartaron la mirada de Jove y Atenea para fijarla en el espacio a su flanco.
Atenea también se quedó paralizada, y una inusual expresión de abierta confusión cruzó su rostro. Los gigantes titán, que estaban alineados frente a Arou y Atenea, se giraron todos al mismo tiempo. Entonces clavaron sus puños directamente en el cuerpo de Cronos. Esto es, Cronos estaba atónito. Actualización de datos. Enlace de control comprometido. Autoridad emblemática, robada. Dominación de gigantes, anulada. Le habían arrebatado su autoridad sobre los gigantes titán. No, no simplemente confiscado. Devorado. El intento de Rou de devorar el tártaro no había sido una amenaza vacía. Si bien no había logrado engullir el abismo por completo, eso no significaba que no hubiera hecho nada más mientras el mundo temblaba a su alrededor. Había introducido una mano en los circuitos de Cronos. Había interceptado las líneas de control. Había tomado el vínculo que unía a los gigantes con Cronos y lo había redirigido. Un simple humano se atreve. La voz de Cronos temblaba de rabia. Porque eso era exactamente lo que Zeus le había hecho en el pasado. Exactamente el mismo método. Exactamente la misma trampa. Y había caído en la trampa 2 veces. La humillación se reflejaba en la voz de la máquina. Comillas, mátenlo, gigantes. Rou extendió las manos ampliamente. Para mí, pisotea el tártaro. Rugidos le respondieron. Los gigantes atacaron al unísono, clavando sus colosales puños en el casco de la fortaleza de Cronos, utilizando el poder que el propio Cronos les acababa de otorgar. Su escudo estaba siendo destrozado por su propia lanza. El ataque y la defensa se habían invertido por completo. ¿Quién era, entonces, el rey de los gigantes? Solo había una respuesta. Comillas, yo soy el rey de los gigantes. Rou soltó una carcajada, su voz resonando por encima del caos. Deberías avergonzarte, Cronos. Enfurecerse. Entonces ven y mátame. Coma. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.